Tus pensamientos pueden ser tus mejores aliados, tus mejores amigos, o también, si no lo sabes manejar o gestionar, pueden ser tus grandes enemigos. Y vamos a saber por qué con este gran amigo, Pablo Gómez, médico psiquiatra, y me encanta siempre ponerle la cuña especialista en programación neurolingüística. Pablo, bienvenido a tu casa, gracias siempre por atender estos llamados. Siempre como estar con ustedes compartiendo y con todas las personas. Ojalá lo que hablemos hoy sea muy productivo para todos. Siempre es así, y decretado y hecho está. Listo. Pablo, ¿por qué es tan importante saber pensar? Y algo que compartimos y que estoy 100% de acuerdo contigo, como lo enseñas, como lo has escrito en tu libro, como se lo enseñas a los pacientes, es que si aprendemos a pensar, aprendemos a vivir mejor. Total. Sí, yo soy convencido de que todo es pensamiento, que todo es mente, y la forma como nosotros pensamos termina siendo también la forma como nosotros nos expresamos. Por eso también es muy importante lo que decimos. Finalmente lo que nosotros decimos con palabras es la expresión de nuestro pensamiento. Y el problema es que tenemos la mente muy mal entrenada. Realmente ese es el problema. En mi libro hay una frase que dice, la clave de la felicidad es tener una mente entrenada. Entonces uno ahí mismo se pregunta, ¿y qué es una mente entrenada? Y yo digo, una mente entrenada es una mente atenta. ¿Ok? ¿Atenta a qué? Al flujo continuo de pensamientos. Al flujo continuo de pensamientos. Estar atento a qué es lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del cerebro de nosotros hay muchas redes neuronales. Y hay una red específicamente que se encarga de estar generando pensamientos uno tras otro, seguido. Y según algunas investigaciones, cada 1.21 milisegundos se aparece un pensamiento nuevo. ¿Sí? O sea, es como las olas del mar, que tú no te das cuenta cuándo empieza una ola y cuándo acaba, como que se mezclan. Entonces, uno está pensando en una cosa y ¡pum! Se monta el otro, y se monta el otro, y se monta el otro. El problema es que estamos desatentos y esos pensamientos llegan y tú te identificas con ellos. O sea, tú te quedas con un pensamiento. Los pensamientos son simplemente opciones que te da el cerebro para interpretar algo, pero no son realidades absolutas. Pero te llega el pensamiento y tú no lo analizas, sino que te montas en él. Y normalmente el problema que tiene esa red que te estoy mencionando, que tiene un nombre específico, se llama red neurológica por defecto, es que produce pensamientos constantemente, siempre de características negativas del pasado. O sea, me acuerdo del dolor del pasado, de lo triste, de lo que me hicieron, de lo que me pasó en algún momento doloroso o maluco, pero también se mantiene mucho en el futuro, anticipándose a todo lo malo que puede pasar. Y cuando aparentemente está en el presente, no está en el presente, está en un diálogo autocrítico. O sea, me estoy criticando, me estoy hablando mal. Y esa es la función, dentro de otras cosas, pero es predominantemente lo que hace esa red. En la Universidad de Harvard, en el 2012, hicieron un estudio con esa red y el estudio se denominó una mente divagante, es una mente infeliz, porque se dieron cuenta que esa red se activa cuando no estamos haciendo una función específica, cuando estamos como por ahí mirando para el techo, o como me estoy tomando un tinto y no estoy haciendo nada, y uno le pregunta, ¿qué estás pensando? Y uno dice, no, nada. Y mentiras. Siempre estamos pensando, esa red siempre está produciendo un pensamiento y tú te enganchas en él, y el contenido, y esa es la clave, el contenido de esos pensamientos se proyecta en una pantalla mental como si fuera una película. Entonces, has ido a cine, obviamente, has visto una película de terror, de suspenso, y cómo está uno en la película de terror. Uno está así, tensionado, haciendo fuerza, con taquicardia, esperando, y uno grita y se asusta, y después uno mira para los lados y dice, es una película. Es una película. Pasa lo mismo en el cerebro. Entonces, las películas que tú te cuentes, las películas que tú armes, el problema es que somos el mejor. Spielberg es un bobo, o sea, te dan un medio guioncito y ¡prum! Armas la película. Entonces, esas imágenes, el cerebro no diferencia si son reales o no. La película que te estás contando la estás viendo y tu cuerpo, así como en el cine, liberas hormonas de estrés porque estás tenso, o si te ríes liberas dopamina, serotonina, oxitocina. Igual, la película que te estés contando, lo que te estás diciendo, genera esa misma química en tu cuerpo, y por eso el estudio decía, una mente divagante es una mente infeliz, porque te mantiene en ese pasado doloroso o en ese futuro lleno de miedo. De ahí la importancia del mindfulness, de la atención plena, de lo que tanto invitamos a hacer y nos invitamos a nosotros mismos, es vivir presente aquí y ahora, porque eso es lo único que te conecta el cuerpo con la realidad, con lo que estás viviendo en ese momento. Pablo, pero porque siempre los seres humanos tienden o tendemos a tener los pensamientos catastróficos. Y el ejemplo de siempre, la pared blanca y siempre te enfocas en el punto negro. Tienes cualquier dolencia en tu cuerpo y ya te estás imaginando lo peor.
te llaman a una conversación, ya piensas que quién sabe qué te van a decir y que te van a salir mal las cosas, porque nuestro cerebro siempre se enfoca hacia lo no tan positivo y a lo que te hace daño, porque eso corporalmente termina haciéndote daño también. Digamos que hay niveles, no todo el mundo es tan catastrófico ni se Eso empelicula depende de tanto. qué. Crianza, genética, tu personalidad, el 25% es de tu mamá, el otro 25% es de tu papá y el otro 50% es de lo que aprendes en esa crianza, en ese entorno, en tu ciudad, en tu país, en tus amigos, en el Tus colegio. creencias Y ahí, religiosas. ahí es donde entran las creencias. Las creencias, las creencias que son ideas. Las creencias negativas existen, las creencias limitantes, como les decimos, existen, claro que existen. ¿Por qué? Porque son ideas, pero son simplemente ideas. Entonces vuelvo a lo que les decía ahorita, son ideas, son opciones que me da el pensamiento para interpretar algo, pero esta idea ya la tengo automatizada. La plata no crece en los árboles, todos los hombres son iguales, los hombres no lloran. Estudia para que sea alguien en la ¿De vida. dónde salió eso? De una programación, y esa programación, ¿cómo se dio? Por repetición. O sea, escuchaste y escuchaste tanto eso. Además, tu papá, tu mamá eran modelos que vivían en función de esas creencias, entonces así es la vida. Pues si mis papás, que son los referentes, dicen eso, yo lo estoy viendo en ellos, eso se queda anclado, y pues por eso los ejercicios para sacar las creencias a la luz hacen eso, precisamente. ¿En qué momento escuché yo esto la primera vez? ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué me lo dijeron? ¿Qué le estaba pasando a mi papá cuando me dijo que yo era bruto para las matemáticas, por ejemplo? Y yo, ¿por qué me creí eso? Y de verdad yo sí soy bruto. Y empieza uno a cuestionar, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Una idea que era limitante, que estaba ahí automática, metida en tu inconsciente y que estaba determinando tu vida, como decía Jung, lo que no hagas consciente va a determinar tu vida y se volverá tu destino. Pues cuando tú lo sacas a la luz, lo criticas, puedes decir, ay, yo tan bobo, toda la vida creyendo, 30 años, 40 años creyéndome esta idea, y ahora que la analizo no es verdad. Yo la puedo cambiar por otra y finalmente eso es lo que hacemos en programación mental. Entonces me doy cuenta de una creencia, la analizo, la desbarato y digo, bueno, esta creencia hasta acá me ha servido, mal que bien, algo he hecho con esto. Toda creencia, perdón que te interrumpa aquí o que te haga un Tiene una paréntesis, función. toda creencia tiene una función. Así sea la creencia más absurda, Claro, que después con el tiempo te des cuenta que es absurda, pero te sirvió para algo. claro, cuando tu papá te decía la plata no crece en los árboles, no lo decía por mal, te decía, cuide la plata, hay que ahorrar, hay que trabajar, no despilfarre la plata, ¿cierto? Pero como yo la coja cuando soy un niño, pues me puede servir de una manera, me puede servir de otra. El problema de las creencias es que entran y tú no tienes quien te asesore en esa creencia. Entonces tú te la tragas y si eres un niño y no tienes una capacidad cognitiva muy grande para analizar con la experiencia que tal vez tienes hoy como adulto, lo que se queda ahí metido tal vez no es lo correcto, pero para tu cerebro esa es la realidad y con esa realidad yo funciono. Entonces empiezo a generar una cantidad de conductas alrededor de esas creencias, de esas, porque son muchas, de la cultura y de todo lo demás. Y cuando crezco me doy cuenta que es que no me va bien con la plata, que es que no me va bien con la pareja, que es que tengo problemas en las relaciones. Y por más que intento desde la fuerza de voluntad, desde la razón cambiar, siempre termino repitiendo lo mismo. O siempre termino abandonando lo que digo que voy a cambiar. Doctor, pero ¿por qué no soy capaz de sostener? ¿Por qué si ya entendí, por qué no cambio? Porque entender es un proceso consciente y esas creencias están muy adentro, están por allá en el inconsciente. Entonces hay que ir a sacarlas del inconsciente, esculcar por allá con algún tipo de terapia un poquitico más profunda que simplemente sentarnos a hablar y decir, ay, tan bobo yo que creía en eso que decía mi papá. ¿Por qué? Esa es la parte consciente, pero el inconsciente, y para contestarte la pregunta, ¿por qué pensamos así? Únicamente por supervivencia, para protegernos, para no tener dolor, para no sufrir. Entonces siempre estamos alertas al peligro para poder pues, detectarlo y que no nos pase nada. Y para eso está el cerebro, el reptil, para estar a la defensiva, a ver cuál es la amenaza. Miren, en estos días veía una cosa bacanísima. El cerebro no está para hacernos feliz. El cerebro está para que sobrevivamos. Total. Listo. Lo demás viene por añadidura y uno verá cómo lo maneja, pero el cerebro está ahí para sobrevivir. Entonces ser feliz sí es una decisión, porque tú decides qué herramientas implementar y trabajar en la vida o entrenar la mente Total. para vivir de otra manera. Con David de Rosario, que es un neurocientífico Me encanta. español, hicimos una entrevista alguna vez y el video que montamos se llama 3 segundos para ser feliz. Y él explicaba eso. Uno en 3 segundos puede parar, observar lo que está pensando y decidir si ese pensamiento sigue o lo cambio por otro. Y ese cambio de pensamiento hace que yo o me meta en una película de miedo, de terror, de drama, de dolor, o piense en una cosa distinta. Quiero aclarar algo porque me lo preguntan mucho. Venga, usted está diciendo que siempre pensamos en el futuro y en el pasado negativo. Yo a veces me acuerdo de cosas buenas.
O yo puedo pensar en el futuro cosas que quiero, claro que sí. Y ese es un buen ejercicio. Pero lo que les estaba explicando ahorita es el proceso natural de esa red por defecto, que cuando estamos divagando se mantiene allá, en el pasado negativo, en el futuro negativo. Cuando yo quiero ir al pasado, acordarme de una fiesta que pasé muy rico, del primer beso, de lo que sea, yo estoy activando otra red de neuronas, que es la red ejecutiva. Yo le estoy diciendo a esa red, vámonos a pensar en esto. Yo escogí en qué pensar. Entonces esa es la clave, no dejar que nos domine esa red por defecto que automáticamente tiene ese modo supervivencia y que nos lleva para el pasado negativo, para el futuro negativo. Yo puedo parar, observar, como decía David, 3 segundos, pienso, respiro. No, ¿sabes qué? Esa carta que me tiraste no me gusta, dame otra carta, como si estuviéramos jugando cartas. Esa carta no me sirve para mi juego, dame otra. Esta tampoco me sirve, dame otra hasta que llegue la que es y yo me monto en esa carta. Ese es el entrenamiento mental. Pablo, pero vámonos al otro lado. Hay gente que también definitivamente está haciendo todo el tiempo cosas para no recordar qué es lo que lo atormenta o para anestesiarse frente al sufrimiento y frente al dolor. Entonces, por eso los workaholic, por eso la gente adicta al trabajo, la gente que siempre se está inventando cosas que hacer porque no quieren reconocer el dolor. ¿Cómo reconocer o cómo hacer esa diferencia? Eso, si te fijas, lo conversamos la última vez que estuvimos hablando, que hablábamos de trauma, ¿cierto? Entonces esas experiencias negativas, ese dolor, deja una cicatriz y la dejan en tu mente y en tu cuerpo. Y eso es lo que pues, llamábamos trauma. Trauma es cualquier experiencia que me sobrepase emocionalmente. Todos tenemos la capacidad de aguantar cierto nivel de talla, de maltrato, de estrés, pero hay situaciones en la vida que a veces nos sobrepasan, nos desbordan, Sí. y ahí no tenemos los recursos suficientes, y también esos recursos dependen de lo que hablamos ahorita, de la crianza, de la genética y todo lo demás, y te sobrepasan y dejan esas cicatrices. Y muchas veces las personas que han sufrido estos traumas, contrario a sentirse víctimas porque lo fueron, tienen vergüenza de expresar lo que les pasó. Entonces prefieren quedarse callados, se sienten culpables, a lo mejor es mi culpa que me hayan abusado, a lo mejor es mi culpa que tal cosa, y eso es un mecanismo muy común en el trauma. Y las personas entonces tienen dos caminos grandes. Me desaparezco, me vuelvo un fantasma, me vuelvo chiquitico para que nadie me vea, o voy a salir adelante, voy a trabajar bastante. Y encuentran en las adicciones, es una vía de escape muy común en los traumas, encuentran en las adicciones una forma de desconectarme de ese dolor. O sea, trabajo, o Tomo, droga, licor, drogas, o juego. actividades de riesgo, deportes de riesgo. Hay unos estudios muy interesantes que muestran que según la cantidad de traumas que tú hayas tenido en la infancia, hay una escala donde aparecen 3 categorías y suman 10 traumas. Entonces está el trauma por abuso sexual, por maltrato físico, porque viviste con un familiar con enfermedad mental, porque fuiste criado por una persona que consumía drogas. O sea, todo eso son parámetros de posibles traumas en la infancia. Y cuando una persona puntúa antes de los 18 años haber vivido 6 traumas o más, tiene una expectativa de vida 20 años por debajo del promedio. Y eso está asociado al consumo de drogas, al consumo de licor, a actividades delictivas, actividades de riesgo, porque finalmente no me importa. Desconectándose de la realidad, anestesiándose. Sí, esa es Evadiendo, entonces evadiendo. después, venga, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, alzar la mano y pedir ayuda. O sea, a mí me pasó esto, yo necesito hablar de esto, porque no lo hablé. Entonces, hablar del trauma sirve. Hablar del trauma sirve para, y es parte del proceso, mostrarme vulnerable. Es que dentro del trauma, me invento todas esas estrategias para no, esto no vuelve a pasar, yo soy el berraco, no Soy sé fuerte. qué, soy fuerte, pero mentiras, el sistema nervioso está siempre prendido, entonces vives en modo de supervivencia todo el tiempo. Entonces esas personas viven con dolor de estómago, con gastritis, con el colon inflamado, con insomnio, irritables, tomando pastillas para todo, pero es el cuerpo hablando. Lo que más mata a personas en el mundo es el trauma emocional no resuelto, porque eso termina aumentando toda la actividad del sistema nervioso simpático, entonces eso afecta el corazón, afecta los riñones, afecta el sistema inmunológico, y finalmente todas esas enfermedades pues repercuten y acortan la calidad de vida, que era el estudio que te decía. Entre más trauma, más menos esperanza de vida tienen las personas. Claro, es que cuando vives con culpa, con arrepentimiento, imagina todo el día
tú mismo dándote palo, cualquiera se Pero enferma. lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero ese discurso interno lo que está haciendo todo el tiempo es liberar hormonas de estrés, hormonas de estrés. Las hormonas de estrés son, si estamos aquí en este medio selva que estamos, y nos sale un tigre, la hormona de Salimos a estrés, 1000. salimos a 1000. Y es súper bueno, para eso es, para correr y si no alcanza el tigre, para medio ver a ver qué hacemos y nos podemos defender. Pero vivir a toda hora corriendo como si hubiera 10 tigres de tarras, que no los estás viendo porque están ahí, vos sentís, nadie aguanta eso, entonces empiezan todos estos problemas. Hay uno que se me olvidó, súper importante y que la gente me consultaba mucho hoy. Doctor, es que creo que tengo Alzheimer. Pelados de 30, de 40 años, que tengo Alzheimer. ¿Por qué? Se me olvida todo, doctor. Cuando estamos sometidos a mucho estrés, a mucho cortisol de manera crónica, el cortisol bloquea la corteza prefrontal, que es la que presta la atención. Si no hay atención, no hay memoria. Entonces, cuénteme de su historia. Estresados, reventados de trabajo, personalidades súper exigentes, encaminados al logro. ¿Y usted por qué es así? No, es que a mi papá no le gustaba nada de lo que yo hacía. Y todavía la vas a seguir demostrando a tu papá. No, mi papá ya murió. Y entonces, pero yo aprendí a ser así. Entonces, ese es un estrés autoimpuesto que viene del trauma, pero la gente no se da cuenta de eso. Entonces hay que ir, y a veces con esos personajes, en estos días atendí un paciente con el ego muy alto, porque es que yo soy el mejor, yo soy súper bueno y todo me sale súper bien y no sé qué. Y yo, venga, ¿y su papá qué le hizo? Y a mí me empezó a llorar, porque mismo, pues yo ya sé que eso está conectado con algo. ¿Por qué me pregunta por mi papá? Yo, pues porque ser El así, detonante. eso no es gratis, usted no es así porque sí. ¿Qué le pasó? Usted me contó la historia, que era el número tal de la familia y que el papá solamente tenía ojos para la otra y que para él no, y que el papá lo ridiculizaba y que todo lo que él hacía no servía, y ahí empieza tu drama. Entonces, ¿qué hace un niño con eso? Si el papá que me tiene que cuidar me genera eso, como pueda, tengo que sobrevivir. Entonces, lo que te decía ahorita, o me vuelvo nadie, me drogo, me vuelvo un problema para todo el mundo, o le voy a demostrar que sí puedo. Y Y me hace vuelvo el las cosas mejor, y soy bajo más presión. soy más teso, y consigo más plata que todos, y te vuelves millonario, tenés todas las empresas, todo lo que puedas tener en la vida, E y infeliz. seguís infeliz. Así es. Pablo, para terminar, 3 estrategias. A mí me encanta como lo pones tú en la mesa, de manera práctica y de manera didáctica. 3 ejercicios para empezar. Y todas esas personas que se han conectado con esta información y que se sienten así, ¿qué deben empezar a hacer? Aquietar el sistema nervioso simpático, que es el que nos tiene disparados, y eso implica subir el parasimpático. Entonces, cosas muy básicas. El estrés, la mejor estrategia no farmacológica para el estrés es la actividad física. 1 hora de actividad física, 5 veces a la semana, 5 horitas de actividad física. ¿Cuál? No hay acuerdos todavía en la ciencia, el que a usted le guste, pero haga 5 horas de actividad física mínimo a la semana. Eso le baja mucho el cortisol y eso ayuda muchísimo con los síntomas físicos y también de manera indirecta con los síntomas emocionales. Si yo bajo la taquicardia, si yo estoy menos tenso, si me duele menos el cuerpo, si puedo pensar mejor, si puedo dormir mejor, el día es distinto. ¿Listo? Segundo, respirar. Las técnicas de respiración bien hechas lo que hacen es activar el sistema nervioso parasimpático. La mente controla el cuerpo, la respiración controla la mente. Cuando yo hago exhalaciones lentas, estoy activando una rama, la rama principal del sistema nervioso parasimpático, que es un nervio muy mediático hoy en las redes, que se llama el nervio vago, que tiene ese nombre tan particular. Se llama vago porque los anatomistas describieron que era el nervio más largo que había, entonces hacía un recorrido muy largo como si fuera un vagabundo y por eso se quedó el nervio vago. No es que no haga nada, es súper importante. El nervio vago se activa cuando hacemos exhalaciones lentas, ¿sí? Entonces la clave, técnicas de respiración que te ayuden a hacer exhalaciones lentas. Hay muchas técnicas, entonces inhalar siempre por la nariz y la exhalación lo más lenta posible, bien sea nariz o boca, no importa. Pero si hubiera la ganadora y la que yo le digo a todo el mundo, esta es, bueno, primero, salvedad, vaya y sane todos los traumas. Porque si no, lo que está haciendo es apagando Busque ayuda, incendios. Sí. lo que dijiste Si ahorita. no, lo que está es apagando incendios. Pero si hubiera una técnica definitiva que yo les dijera, con esta es y con esta nos vamos, meditar. Meditación. No hay nada que hacer. La Sí. meditación ya, pues yo no sé dónde publican tanto estudio, pero todos los días salen más y más y más y más estudios demostrando todas las ventajas que tiene la meditación. Entonces hay 3 cositas muy básicas. 1, no todas las meditaciones que aparecen en redes sociales son meditaciones, ¿sí? Hay unas meditaciones que salen con ese título, pero que son ejercicios de relajación, que son muy chéveres, pero no son meditaciones desde la neurociencia. Hay unas meditaciones que salen con el título de meditación, pero son ejercicios de visualización, de programación mental, de vamos a ver el futuro, en lo que me quiero convertir,
chéveres, pero no son meditación. Son técnicas de visualización. Exacto. Entonces, meditación, que sea una meditación tipo mindfulness, Por una meditación trascendental también sirve mucho, o una meditación de la compasión, que son, digamos, las que tienen como un soporte científico de verdad muy, muy firme. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Segundo, cuando uno medita, la meditación tiene beneficios que se presentan en el momento y beneficios que aparecen después. Entonces, cuando yo medito, puedo después de meditar sentirme muy tranquilo, muy relajado, muy rico, y eso es lo que llamamos un estado, ¿sí? Pero cuando yo medito y medito y medito y medito y sumo horas de meditación, mi cerebro cambia, modulo esas redes, la red por defecto empieza a perder fuerza, se activa más la red ejecutiva central, y eso se logra con horas de meditación. Entonces, mínimo 20 minutos al día de meditación. La práctica hace al maestro, indiscutiblemente. Y la meditación, como decía Pablo, por todos los lados está soportado, que trae unos beneficios impresionantes para la vida. Personas que eran estresadas, personas que vivían a 1000, pues se han calmado, manifiestan y dan su testimonio de que la vida cambió completamente. Meditar no es irse para el Tíbet, recuérdenlo siempre, ni sentarse y poner la mente en blanco, porque eso no es posible. Meditar es ser consciente del momento presente, de este eterno momento presente. Pablo, muchas gracias, como siempre, fantástico en cada charla y en cada intervención que haces aquí. Gracias. Muchas gracias. A ustedes también gracias. Si quieres vivir a otro nivel, debes pensar distinto y empezar a creer otras cosas, tener otras cosas en la cabeza, que eso es impresionante. Como nos enseña Pablo, entrenarnos en pensar. Besitos a todos. Gracias por estar.